¿Crees que lo sabes todo sobre Mortadelo y Filemón? Pues prepárate porque hoy descubrirás 100 curiosidades, secretos, errores, anécdotas y detalles ocultos de la pareja de agentes secretos más famosas del cómic español. Algunas son muy conocidas, pero otras incluso sorprenden a los mayores coleccionistas de las aventuras creadas por Francisco Ibáñez. Empezamos en ¿Qué lío la tele? Soy Iván y empezamos el especial Mortadelo y Filemón. ¡Qué lío la tele, la tele, la tele! ¡Qué lío la tele, la televisión! ¡Qué lío la tele, la tele, la tele! Al verla en mi casa comienza el follón. 1. Mortadelo no nació como agente secreto. Cuando apareció por primera vez en 1958, Mortadelo no trabajaba en la tía. Era simplemente un detective privado junto a Filemón. La agencia secreta aparecería varios años después. 2. El primer disfraz de Mortadelo fue muy sencillo. Hoy estamos acostumbrados a verlo convertido en cualquier cosa, pero las primeras historietas apenas utilizaba unos pocos disfraces. Con el tiempo, Ibáñez convirtió esa habilidad en su principal seña de identidad. 3. Mortadelo casi siempre va completamente calvo. Aunque normalmente lleva un sombrero o una peluca, cuando se le cae descubrimos que es totalmente calvo, un rasgo que ya aparecía desde las primeras historietas. 4. El apellido de Mortadelo nunca se reveló. Todo el mundo conoce a Mortadelo, pero oficialmente nunca se ha sabido cuál es su apellido, simplemente es Mortadelo. 5. Filemón sí tiene apellido. Su nombre completo es Filemón Pi, un detalle que muchos lectores pasan por alto. 6. El nombre de Mortadelo viene de un embutido. Ibáñez eligió el nombre porque sonaba divertido. Proviene de la palabra mortadela y además encajaba perfectamente con el aspecto alargado del personaje. 7. Filemón nació inspirado en Sherlock Holmes. Aunque con el paso del tiempo fue evolucionando, al principio tenía aspecto de detective clásico, con gabardina, sombrero y pipa. 8. La tía es una parodia. Las siglas significan Técnicos de Investigación Aeroterráquea, pero en realidad son una sátira de la CIA estadounidense, algo muy atrevido para la época. 9. Francisco Ibáñez creó la serie con solo 22 años. Era muy joven cuando comenzó a dibujarla y todavía trabajaba en un banco. Durante un tiempo compaginó ambos empleos. 10. Al principio las historias ocupaban solo una página. Las primeras aventuras eran historietas muy cortas. No fue hasta años después cuando comenzaron los álbumes largos que todos conocemos. Y esto solo acaba de empezar, todavía quedan 90 curiosidades sobre Mortadelo y Filemón. Si te está gustando este vídeo, deja un buen me gusta, suscríbete a Iván TV y activa la campanita para no perderte ninguna de estas 100 curiosidades sobre la obra maestro de Francisco Ibáñez y de todos los vídeos que tenemos preparados para hacer de ¿Qué lío la tele? Y antes de seguir con el vídeo de Mortadelo y Filemón con las 100 curiosidades, quiero dar las gracias a los miembros que actualmente están en el canal. Zara Montoya Real Music. Síguela en su canal. Y a Boss Rocks 7373, que también lo puedes seguir en su canal. Gracias chicos por ser miembros del canal y seguimos. 11. El Súper no apareció desde el principio. Aunque hoy es uno de los personajes más importantes de la serie, el Súper tardó varios años en incorporarse al universo de Mortadelo y Filemón. Cuando apareció, enseguida se convirtió en el jefe gruñón que siempre acababa desesperado por culpa de sus agentes. 12. El nombre del Súper nunca fue importante. Muchos aficionados creen que tiene un nombre y un apellido muy conocidos. Sin embargo, durante décadas simplemente fue el Súper, y eso bastaba para que cualquier lector supiera de quién se hablaba. 13. El profesor Bacterio iba a ser un científico serio. En sus primeras apariciones parecía un inventor relativamente competente, pero Ibáñez descubrió que era mucho más divertido si todos sus inventos fallaban estrepitosamente. Desde entonces, cada invento era una auténtica bomba, literalmente. 14.
el profesor Bacterio está inspirado en Albert Einstein. Su pelo completamente despeinado y su aspecto despistado recuerdan claramente a Einstein. Ibáñez nunca ocultó que utilizaba caricaturas de personajes famosos como inspiración visual. 15. Ofelia apareció bastante después. La secretaria más famosa de la tía no existía en las primeras aventuras. Fue incorporada años después para aportar nuevas situaciones cómicas. Y vaya si lo consiguió. 16. Filemón siempre acaba pagando los errores de Mortadelo. Si observas atentamente todos los álbumes, descubrirás un patrón. Mortadelo provoca el desastre, pero quien suele recibir el golpe final es Filemón. Es uno de los chistes más repetidos de toda la colección. 17. Mortadelo cambia de disfraz cientos de veces por álbum. En algunas aventuras largas llega a utilizar varias decenas de disfraces. En toda la historia de la serie se calcula que ha superado ampliamente los 20.000 disfraces diferentes dibujados. Una auténtica locura para cualquier dibujante. 18. Ibáñez dibujaba a una velocidad increíble. Durante sus mejores años podría realizar varias páginas completas al día. Eso explica cómo llegó a publicar tantísimos álbumes durante décadas. Su capacidad de trabajo era extraordinaria. 19. Muchos personajes famosos aparecen caricaturizados. En diferentes aventuras puedes encontrarte versiones humorísticas de actores, deportistas, políticos y cantantes. Era uno de los sellos de identidad de Francisco Ibáñez. 20. Cada página escondía pequeños gags. Mientras los protagonistas hablaban, en el fondo sucedían cosas absurdas, un personaje cayéndose, un perro persiguiendo a alguien, una explosión o un cartel con un juego de palabras. Muchos lectores vuelven a leer los álbumes solo para descubrir estos pequeños detalles escondidos. ¿Sabías alguna de estas curiosidades? Pues todavía no hemos llegado a las más sorprendentes. Continuamos. 21. La tía no existía en las primeras historietas. Durante más de una década, Mortadelo y Filemón trabajaban en una simple agencia de detectives llamada Agencia de Información. No fue hasta 1969 cuando Ibáñez los convirtió en agentes de la tía, dando un giro definitivo a la serie. 22. Filemón fumaba en pipa. En las primeras páginas publicadas en Pulgarcito, Filemón aparecía con sombrero, gabardina y una pipa. Con el paso de los años, ese detalle desapareció para darle un aspecto más moderno y reconocible. 23. Mortadelo llevaba paraguas. Además del bombín negro, Mortadelo siempre iba acompañado por un paraguas. Era parte de su imagen original, aunque acabaría desapareciendo cuando los disfraces pasaron a ser el verdadero protagonista. 24. Los disfraces salían del sombrero. En las primeras historietas, Mortadelo guardaba todos sus disfraces dentro de su bombín. Con el tiempo, Ibáñez abandonó esa explicación y simplemente hacía aparecer los disfraces de forma imposible, aumentando el efecto cómico. 25. La nariz de Filemón era diferente. Si comparas los primeros dibujos con los actuales, verás que tenía una nariz mucho más larga y puntiaguda. Con los años, Ibáñez simplificó el diseño de casi todos sus personajes para hacerlos más fáciles y rápidos de dibujar. 26. En 1968 ocurrió algo que cambió la serie para siempre. La editorial Bruguera realizó una encuesta entre los lectores para descubrir cuáles eran sus personajes favoritos. El resultado fue aplastante. Mortadelo y Filemón ganaron con muchísima diferencia. Gracias a ese éxito comenzaron las aventuras largas que hoy todos recordamos. 27. Muchas portadas cuentan una historia diferente. En numerosos álbumes, la portada muestra una situación que luego nunca aparece dentro del cómic. Ibáñez las diseñaba para llamar la atención del lector y despertar su curiosidad. 28. Cada viñeta está llena de pequeños chistes. No solo hablan los protagonistas. Si observas el fondo, encontrarás carteles absurdos, personajes secundarios haciendo tonterías, animales provocando desastres y decenas de bromas escondidas. Muchos lectores descubren detalles nuevos incluso después de leer el mismo álbum varias veces. 29. Los nombres de los personajes siempre tienen doble sentido. Ibáñez disfrutaba creando nombres humorísticos. Mortadelo le recuerda a la mortadela. Bacterio hace referencia a las bacterias. Ofelia evoca
un nombre clásico, y muchos villanos tienen nombres ridículos relacionados con su personalidad. 30. Francisco Ibáñez apenas utilizaba borrador. Quienes trabajaron con él cuentan que tenía una seguridad impresionante dibujando. Realizaba gran parte de las páginas directamente a tinta o con pocas correcciones, fruto de décadas de experiencia y una enorme velocidad de trabajo. Creo que todo el mundo conoce a los personajes de Mortadelo y Filemón, pero seguramente habrá algún despistadillo por ahí que no los conozca. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso para que sepáis quiénes son. Mortadelo, Filemón, el Súper, el profesor Bacterio, Ofelia, Jimmy, el cachondo, y el propio Ibáñez, que también salía en las historietas. 31. La tía significa técnicos de investigación aeroterráquea. Aunque todo el mundo piensa inmediatamente en la CIA estadounidense, Ibáñez nunca ocultó que la tía era una parodia de las agencias de espionaje de moda durante los años 60, especialmente las historias de James Bond. 32. Mortadelo perdió el pelo por culpa del profesor Bacterio. En la historieta La verdadera historia de Mortadelo y Filemón se explica que Mortadelo no era calvo de nacimiento. Fue un invento del profesor Bacterio para hacer crecer el cabello, el que provocó justo el efecto contrario. Desde entonces no volvió a salirle ni un solo pelo. 33. El origen de los protagonistas cambió varias veces. Ibáñez no daba demasiada importancia a la continuidad. Por eso existen distintas versiones de cómo se conocieron Mortadelo y Filemón o cómo comenzaron a trabajar juntos. Incluso algunos álbumes contradicen aventuras anteriores. 34. Francisco Ibáñez aparece dentro de sus propios cómics. Al igual que Alfred Hitchcock hacía cameos en sus películas, Ibáñez también se dibujó en numerosas aventuras. En ocasiones los protagonistas lo saludan y en otras hasta acaban pegándole sin querer. 35. Hay álbumes inspirados en acontecimientos reales. Mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, elecciones, crisis económicas, nuevas tecnologías. Ibáñez utilizaba la actualidad como inspiración para muchas aventuras, convirtiendo cada álbum en una divertida fotografía de su época. 36. Los villanos casi nunca vuelven. A diferencia de otros cómics, la mayoría de enemigos aparecen solo una vez. Cada misión presenta un nuevo criminal, un nuevo científico loco o un nuevo dictador disparatado. Eso hacía que cada aventura resultara completamente distinta. 37. Las explosiones son una marca registrada. Si intentaras contar todas las explosiones que aparecen en la colección, probablemente perderías la cuenta. Laboratorios, coches, aviones, edificios y, por supuesto, los inventos del profesor Bacterio. Todo acaba explotando, tarde o temprano. 38. Hay lectores que tardan horas en leer un álbum. No porque sean largos, sino porque Ibáñez llenaba cada viñeta de pequeños detalles. Carteles con juegos de palabras, animales haciendo travesuras, personajes secundarios escondidos y bromas visuales que pasan desapercibida en la primera lectura. 39. Mortadelo y Filemón han vendido millones de ejemplares. Desde su creación en 1958, la serie se ha convertido en una de las más exitosas de la historia del cómic español, con millones de ejemplares vendidos y traducidos a numerosos idiomas. 40. Francisco Ibáñez dibujó más de 20.000 páginas. A lo largo de su carrera realizó una cantidad impresionante de trabajo. Muy pocos autores de cómic en el mundo han alcanzado una producción semejante. Su disciplina era tan extraordinaria que muchos compañeros aseguraban que parecía una auténtica máquina de dibujar. Y en este vídeo también quiero dar las gracias a todas esas personas que habéis dado una donación al canal. Y si vuestro nombre aparece aquí, es que lo habéis hecho desde el principio. Así que aquí os dejo a todas esas personas que han donado.
41. Mortadelo y Filemón han hablado muchos idiomas. Aunque nacieron en España, sus aventuras se han traducido a numerosos idiomas, como el alemán, el francés, el italiano, neerlandés, danés, finlandés, griego o portugués. En algunos países son incluso más populares que otros personajes europeos del cómic. 42. En Alemania son auténticas estrellas. Uno de los países donde más éxito han tenido ha sido Alemania. Allí han vendido millones de ejemplares y cuentan con una enorme comunidad de seguidores desde hace décadas. Para muchos lectores alemanes, Mortadelo y Filemón son el primer cómic español que conocieron. 43. Sus nombres cambian según el país. En Alemania son conocidos como Clever y Smart. Ese nombre hace referencia, de forma irónica, a que uno debería ser listo y el otro inteligente, aunque casi siempre ambos acaban metidos en un desastre. 44. El primer largometraje de imagen real fue un éxito en taquilla. En 2003 llegó a los cines La gran aventura de Mortadelo y Filemón, dirigida por Javier Fesser. La película sorprendió por recrear con gran fidelidad el universo Ibáñez y fue una de las películas españolas más vistas de aquel año. 45. Francisco Ibáñez quedó encantado con la película. El propio Ibáñez elogió el trabajo de Javier Fesser porque consideraba que había entendido perfectamente el espíritu de sus personajes. Especialmente destacó el humor visual y el aspecto de los escenarios. 46. También tuvieron una película de animación en 3D. En el 2014 se estrenó Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Fue realizada íntegramente por ordenador y ganó el premio Goya a la mejor película de animación. Muchos aficionados la consideran una de las mejores adaptaciones del cómic. 47. Jimmy el Cachondo no existía antes de la película. Aunque está inspirado en el humor de los álbumes de Ibáñez, el personaje fue creado específicamente para esta historia. Después acabaría siendo muy conocido entre los seguidores de la saga. 48. Ibáñez dibujó durante más de 6 décadas. Desde finales de los años 50 hasta bien entrado el siglo XXI, muy pocos autores han mantenido una producción tan constante durante tanto tiempo. Por eso se convirtió en uno de los dibujantes más prolíficos de Europa. 49. La mayoría de los álbumes contienen críticas sociales. Aunque parecen simples historias de humor, muchas aventuras critican la burocracia, la corrupción, las modas, la televisión, la tecnología o la política. Ibáñez utilizaba el humor para hablar de la actualidad sin resultar pesado. 50. Hay coleccionistas que poseen más de 1000 publicaciones distintas. Entre revistas, álbumes, ediciones especial, recopilatorios, traducciones, cromos, figuras y merchandising, existen cientos y cientos de productos relacionados con Mortadelo y Filemón. Completar una colección absoluta es prácticamente imposible. Bueno, pues yo soy Iván y esto ha sido Qué lío la tele especial Mortadelo y Filemón, parte 1.